Hola, ¿qué tal amigos del podcast? Ya llegué, pues una vez más y hoy la verdad es que estamos súper felices porque nos pusimos internacionales con el invitadazo que logramos tener. Tengo que decir lo que pues fue acomodar agendas, acomodar latitudes, porque incluso de pronto viaja bastante. Pero bueno, sin más ni más, le quiero dar la bienvenida, le queremos dar la bienvenida a Eduardo Sánchez, una persona que le vamos a aprender bastante. Así que, Eduardo, buenos días y bienvenido al podcast. Ya llegué. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Un gustazo estar con vosotros. Hola Eduardo, un gusto conocerte, mucho gusto y muchas gracias por acompañarnos ya en este quinto episodio de Ya Llegué y pues encantada de conocerte. Igualmente, bueno, espero que cubran las expectativas porque dicen que no hay quinto malo. Así que mira, qué bien. Claro que va a ser excelente. Genial, Nos da genial. mucho gusto, Eduardo. La verdad es que es difícil a veces por las agendas. Afortunadamente, estas herramientas de tecnología ya nos permiten tener esa cercanía. Y bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Eduardo, platícale a la comunidad de Ya Llegué, si quieres de manera como que resumida o donde te quieras extender, tienes toda la libertad. ¿Quién es Eduardo? Porque evidentemente ya se dieron cuenta del acento, pero platícanos un poquito tus orígenes, dónde naciste, un poquito de tu niñez, cuéntanos. Bueno, pues aquí, como decís en México, su servidor, Eduardo Sánchez, tengo 42 años. Soy actualmente director de operaciones de la empresa Optima Marketing Systems, que es la empresa proveedora del proyecto Special Days, que, bueno, si queréis luego en un ratito hasta os cuento, platicamos, ¿no? Sobre de qué trata. Pero sí, efectivamente, bueno, pues yo soy un español afincado en la Ciudad de México con mi familia. Llevo ya viviendo aquí en torno a un año y medio aproximadamente. Y efectivamente, bueno, pues yo soy de Madrid, de la capital de España, donde, bueno, pues durante todo este tiempo me he ido desarrollando a nivel profesional, tanto en ámbitos tecnológicos como en los últimos tiempos en el ámbito de marketing y ventas, pero muy enfocado sobre todo a la industria automotriz, aunque fíjate que últimamente hasta hay desarrolladores en el ámbito inmobiliario real estate que también están contratando nuestros servicios y eso, bueno, pues mira, parece que no, pero también ayuda a ser un profesional, pues digamos que un poquito, pues más, no sé si más completo, pero sí más quizá versátil para trabajar otro tipo de cositas, ¿no? Bueno, es un poco mi parte introductoria. Claro, oye Eduardo, pues bienvenido a México, digo, ya tienes año y medio. ¿Cómo te has sentido aquí en tierras mexicanas? Pues mira, muy buena pregunta. La respuesta corta es muy bien y la respuesta larga es que soy y lo digo con la mano en el pecho, un auténtico enamorado de México. De hecho, bueno, pues Uriel ya lo sabe que así es, principalmente porque, bueno, pues contando un poquito de manera breve, pues un poquito mi historia con vuestro país, allá por el año 2012, yo vine a practicar un proyecto por una empresa en la que yo trabajaba antes, una multinacional. Vine a trabajar bueno, pues también para la industria y estuve pues únicamente 3 mesecitos. Pero fíjate lo interesante de todo esto, que fueron 3 meses que a mí me clavaron en el corazón de una manera muy positiva. Entre otros motivos porque es verdad que yo venía pues a lo mejor, ¿no? Pues con una expectativa pues totalmente contraria a todo lo que hoy tengo, ¿no? Y como eso fue así, bueno, pues quizá aquello me permitió el ser muy insistente con el tiempo para que de una manera u otra, bueno, pues al final aterrizar aquí en México en el año, bueno, pues ya fue el año pasado, ¿no? En el 2023, aunque en honor a la verdad tenía que haber venido en el año 2021. Pero bueno, situaciones relacionadas con, bueno, pues no sé si estáis al tanto, ¿no? La famosa historia aquella que sucedió con los microchips y los semiconductores, bueno, pues lamentablemente, pues hubo un día fatídico donde ya parece que estaba todo hecho para venir aquí con mi familia, bueno, pues se decidió finalmente, bueno, pues aparcar esa situación y dijimos, bueno, pues cuando esto escampe, pues al final, bueno, veremos si tiene sentido. 2 años más tarde y con mucha persistencia y mucho implorar a no sé quién, bueno, pues finalmente se dio la situación y allá por julio del año pasado ya por fin pudimos decir, venga, vamos a poner los dos pies en México y como te digo, pues encantado de la vida. Muchas gracias, Excelente. Edu. Oye, pues vamos a irnos dos pasitos atrás, porque estoy Ujú. seguro que mucha gente va a estar interesada
en cómo es que llegaste a donde estás. Decías en el intro, y la verdad es que muchas gracias, porque un director de operaciones sin duda tiene una agenda complicada. El corte del podcast es compartir un poquito, y de hecho por eso estamos muy agradecidos contigo. Primero de los orígenes. Nosotros tenemos una película de la época del cine mexicano donde participan dos grandes actores, Pedro Infante y Luis Aguilar. En una de esas películas hay un tipo que durante la película, en el transcurso del día, aparece corriendo vestido de Homero y le grita y le dice a su esposa, ya llegué, vieja. Sale, se cambia de policía y regresa y le dice, ya llegué, vieja. Sale y regresa de cartero y ya llegué, ya llegué. Y nosotros hicimos queremos hacer un homenaje porque finalmente vivimos carreras que tienen un inicio, un punto de partida. Por eso me quiero, y te daba el contexto, Edu, para que nos pudieras platicar. A ver, España, tienes 42 años, te tocaron los 80, te tocó los 90 en plena juventud, papás, hermanos, ¿cómo fue decidir estudiar lo que estudiaste? Porque esos fueron los inicios de Edu Sánchez para en un momento dado hoy ser director de operaciones de una empresa muy importante y que bueno, más adelante nos vas a poder detallar. Pero ¿cómo empezó todo, Edu? ¿Cómo fue? Quiero estudiar esto, me veo cualidades para aquello, en casa me decían esto. Por ejemplo, a mí siempre me decían, ya cállate, porque siempre era de los que estaba hable y hable, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Platícanos, Edu, el Y bueno, inicio. de hecho yo también soy muy de ya cállate. A mí también me lo han dicho muchas veces porque efectivamente también soy bien parlanchín, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que eso también va un poco en la esencia y en el final de uno, ¿no? Eso hace que también, bueno, pues de una u otra manera pues te puedes desarrollar de una manera diferente y más en un ámbito pues muy comercial o muy marketingial, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, mis inicios pues comienzan allá en la niñez, estudiando en un colegio religioso, en un colegio de curas dominicos, mi amado Virgen de Atocha, un gran colegio en el que, bueno, yo personalmente estuve 12 años y a partir de ahí, bueno, después de haber tenido aquella educación, bueno, pues a lo mejor un poco motivado pues por las inquietudes de aquellos días, pues decidí tirar un poco hacia el mundo relacionado con la tecnología, ¿no? Y mis estudios inicialmente comenzaron por la tecnología y continuaron por el mundo del turismo, curiosamente, ¿no? Algo Wow. que, bueno, pues hoy día, pues parece que de una manera u otra, bueno, pues me ha ayudado también aquella experiencia, bueno, pues a también gustarme el viajar de manera muy regular y, como no, pues ver siempre el lado positivo de las cosas, ¿no? Bueno, pues aquellos estudios, tanto en una vía como en la otra, pues digamos que me forjaron, por qué no decirlo, para luego dedicarme a la dedicación actual, ¿no? Fíjate que, bueno, pues un buen día, y esto ya es interesante, allá por el año 2006, quiero recordar, sí, 2006, yo ya hablaba con un buen amigo, que además si me escucha, mi amigo Omar, yo hablaba con él de decir, oye Omar, ¿qué te parece si nos vamos a Inglaterra a fortalecer nuestro inglés y a vivir pues la vida de jóvenes y tal? Bueno, total, que en el momento casi que así de darle al play y de que efectivamente fueran así las cosas, bueno, pues una compañía americana llamó a mi puerta para trabajar en esta industria para, bueno, pues para un sistema tecnológico para distribuidores automotrices y marcas automotrices, ¿no? Bueno, pues fíjate que yo me iba para un lado y al final aquello me giró para irme hacia el otro lado porque la oportunidad reconozco que era realmente buena. Y la verdad que nunca me podré arrepentir de no haberme ido a Londres, que era mi intención, sino de haberme ido finalmente por este proyecto, que era trabajando en España a nivel nacional, pero eso, como digo, me ha venido bien porque es lo que me dio base para quizá el profesional que hoy día soy. Fíjate que en aquella compañía estuve, me parece que fueron 2 años y medio, y es una compañía a la que estoy muy agradecido por lo que digo, ¿no? Porque me enseñó, pues quizá la base de lo que hoy día me permite dar, bueno, pues como conocimiento a luego a nuestros clientes finales. Bueno, pues de ahí pasé a lo que llamaríamos la competencia, y esa competencia bueno, pues fue la que me impulsó también para poder acabar en México, como os decía. De hecho, también es bien interesante porque allá por el año 2010, bueno, 2010, 2011 aproximadamente, bueno, pues se me propone, 2011 ya, aproximadamente, se me propone para hacer bueno, pues una actividad también internacional, ¿no? Pero la actividad internacional era curiosa, era bien curiosa porque supuestamente yo me iba a haber ido a Jamaica también con un proyecto relacionado con aquella actividad. Pero
por A, B o Z, bueno, pues hubo un giro también en los acontecimientos, que mi vida está llena de giros, y eso hizo que al final acabara en México, ¿no? Y fijaos que, y esto es un comentario que os voy a hacer, ¿no? Donde bueno, pues al otro lado del charco, cuando hablas de México, hablas en dos vías, ¿no? Principalmente hablas de esas maravillosas playas, de Cancún, de todo aquello que relaciona todo aquello, y luego está la otra cara, que quizá no es tan bonita, pero bueno, pues también parece que no, pero también genera un cierto pozo, ¿no? Y como digo, bueno, pues me dicen, oye, vete a México y no a Jamaica porque, bueno, pues así lo determina la compañía, te necesitamos más en México que no en el otro sitio. Digo, bueno, venga, vamos a embarcarnos en esa situación. Y fíjate bien curioso que una cosa que me tenía que pasar, que un día 20 de abril del año 2012 era el día de mi boda. Pero las situaciones relacionadas con mi trabajo hicieron, un paréntesis, temporal, y mi boda tuvimos que paralizarla para ese viaje que íbamos a hacer, sí. Pero al final también hay que decir que dijimos, bueno, o todo o nada, así funciona también un poco mi vida. Dijimos, venga, va, adelantamos la boda. Bueno, yo me casé con mi esposa allá por el 2 de marzo del año 2012 y todo se adelantó para irme yo solito el día 4 de marzo del 2012 a México, ¿no? Y como os digo, bueno, pues estuve aquí 3 meses trabajando en la industria, gustándome muchísimo todo lo que veía, sobre todo porque, como os decía antes, ¿no? La expectativa que tenía pues era más bien diferente, vamos a dejarlo ahí. Y cuando llego a México, yo lo que me doy cuenta es que independientemente de que la actividad laboral, bueno, era pues la que era, como puede ser en cualquier sitio, yo lo que me di cuenta es que este país está cargado de bondades, cargadísimo de bondades. Y dije, joder, y fíjate, te hablan de esto feo, te hablan del otro feo, pero sin embargo, todo lo contrario. Y esto os lo cuento principalmente porque, bueno, si alguno de mis compatriotas, o por qué no decirlo, cualquier otro que no sea mexicano y no vive en México o no ha estado en México, lo escucha, pues decirle que les animo muchísimo a venir a este maravilloso país porque tiene, como digo, bueno, pues bondades por cualquier esquina. ¿Que hay cosas raras? Pues créanme, de verdad, que como cualquier país, incluido el mío, ¿no? Pero es un hecho que México ofrece muchas cosas y de hecho, bueno, pues deciros si todo va bien y ojalá que así sea, pues ojalá podamos decir que aquí me pudiera quedar mucho tiempo, ¿no? Qué padre, Eduardo. No, pues ahora sí que un mar de conocimiento, un mar de experiencias y vivencias que has pasado a este largo de tiempo. Y yo quería preguntarte platicaste por ahí de tu esposa. ¿Cómo la conociste? ¿Qué papel juega tu esposa? Ahora sí que platícanos un poquito. Ahora sí que, pues los respaldos tan grandes que uno tiene de repente, ¿no? Bueno, de mi esposa, ¿qué puedo decir más allá de lo que, bueno, de lo que cualquiera que la conoce puede decir, ¿no? Yo a mi esposa la conozco desde que nacimos, para empezar. Con lo Ok. cual, sí, desde que nacimos. Poco más o menos que se puede decir que nacimos juntos. Pero un buen día, pasados los añazos, bueno, pues decidimos juntar nuestros caminos y hacer, como yo suelo decir, una joint venture personal, de tal manera que entre ambos dos, bueno, pues creamos el nido familiar que hoy tenemos, ¿no? Tenemos 2 hijos, que los queremos con locura, y bueno, pues somos un núcleo familiar, pues creo que bastante piña, ¿no? Y de hecho, fíjate que hablando de ella, es interesante decir que pues en el año 2021, ¿no? Como os decía antes, yo le propongo venirnos a México y en aquellos días ella me dice que no, pero un no más grande que esta pantalla. Evidentemente no, porque bueno, hay que decir que ella tenía una situación en aquellos días que era muy cómoda allí en Madrid. No sé, nuestra situación era pues muy confortable. Bueno, pues era muy correcta, ¿no? Muy correcta, muy correcta. Que cualquiera podría decir, ¿para qué te vas a embarcar en una experiencia internacional de este calado cuando, bueno, pues aquí estamos bien, ¿no? Pero bueno, yo soy una Ujú. persona, como decimos en mi país, y perdonadme la expresión, de culo de mal asiento, ¿vale? Es una expresión que sí, sé que la palabra esa no es muy bonita aquí, pero no quiero dejar de decirla porque, bueno, es una palabra que se dice allí mucho de manera muy regular. Y cuando decimos Claro. culo de mal asiento, es una persona que está completamente inquieta y que quiere ir a un sitio, quiere ir al otro, y así fue. Y bueno, pues yo se lo propuse y de ser un no, como una casa, a que luego la situación sea totalmente diferente, como para que hoy día estemos aquí y que nos planteemos, ¿no? el vivir mucho tiempo, ¿no? Bueno, para mí, efectivamente, es una persona muy importante, muy especial y como no, yo no sería pues prácticamente nada sin su apoyo. Es así. Qué gusto escuchar cómo te expresas y soy testigo de pues esa
esa dinámica, ¿no? Del amor y de la familia. Tuve el privilegio de conocer ahí a tu familia y la verdad es que sin duda proyectan eso, esa tranquilidad de, pues de que están así en completa sinergia. Eso me da mucho gusto y gracias por compartirlo. Edu, se oye bien fácil, llegué a México, la empresa me envió, pero todo eso, híjole, platícanos un par de anécdotas que quieres decirnos. Te lo propongo así, una que sea muy buena, aprendí esto, pude sacar esto adelante, y también para la gente que nos está escuchando, porque no todo es miel sobre hojuelas, alguna que sea mala, representó este fracaso, no pude lograrlo, porque no todas son buenas, incluso los que estamos o nos ha tocado, pues los caminos de manejar gente, que es tu caso pues de pronto te encuentras con historias, ¿no? ¿Qué nos pudieras compartir al respecto de una anécdota muy buena, donde hayas logrado cosas espectaculares y una no tanto, pero que te haya dejado algún aprendizaje en este camino, ya sea en España, ya sea en cualquier otro país donde has estado, o ya sea en el presente? ¿Qué nos pudieras platicar, Edu? Bueno, parto de la base de que cuando yo propongo en mi casa, y como te decía antes, o como os decía antes, el venir para acá, yo honestamente lo tengo que decir tal como es. Yo embauqué a la familia para venir para acá. Era un deseo personal muy fuerte, donde yo sabía que, bueno, pues en mi país quizá había alcanzado un techo y yo necesitaba, pues, ver otro techo. Ese techo que estoy intentando alcanzar aquí, intentaré, bueno, pues no sé si conseguirlo, pero después de mucho tiempo, porque el techo que ofrece México y Latinoamérica, que también hay que decirlo toda la parte de hacia abajo, porque incluso ya estamos desarrollando proyectos en países como por ejemplo Chile, y eso pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Que hace unos días yo estuve por allí, y ya es la segunda vez que vamos desde que vivo aquí en México. Bueno, pues sí que embauqué a mi familia. La embauqué porque mientras que yo escuchaba un no, yo decía, digo, espérate, espérate. Tú me dices que no, pero ya haré lo posible porque sí, aunque sí. Y claro, evidentemente, nunca propongo una locura, porque la decisión es fácil de tomar. De hecho, el otro día, Uriel, hablaba contigo, ¿no? sobre esta reunión y me decías, dice, ¿cómo fue la difícil situación de venirte para acá? No, no. Realmente la decisión fue fácil. Lo que fue complicado fue llevarlo a cabo y lo operativo, ¿no? Principalmente porque ya metiéndonos un poco en materia sobre lo que tú preguntabas, esa parte difícil es el asumir que no puedes venir. Que no puedes venir porque hay algo que te supera a ti, que le supera a la empresa y que le supera a la industria, que es esa famosa crisis de los semiconductores que hace que cuando ya por fin parece que todo se va a dar y donde, bueno, pues ya vas a alcanzar, vamos a decir, ese sueño de poder venirme a México, pues finalmente no se da. Y bueno, pues lo expreso tal como fue. Me eché a llorar. Me eché a llorar porque de tenerlo a la mano a que finalmente me lo quiten, como el caramelo a un niño pequeño, pues fue duro. Fue duro porque decía, yo, digo, no es una cuestión baladí ni banal, sino que es algo mucho más que todo eso, ¿no? Al final, cuando ya tienes la intención de hacer un cambio tan grande como fue en mi caso el venirme para acá, que han hecho muchos, todo hay que decirlo, y no hay tampoco hay que dramatizar, pero que sí es un hecho que, bueno, pues finalmente no se da. Cuando tú ya lo tienes como deseo, bueno, pues debe ser una situación pues complicada, ¿no? Bueno, pues tú das lo mejor de ti en el país en el que estás, que era España, y donde dije, bueno, pues ya que estoy, pues no voy a ponerme de uñas con lo que tengo, ¿no? Porque evidentemente tengo que sacar adelante los proyectos que tengo ante mano y, como no, también a mi familia. Y así fue. Bueno, pues una cuestión de persistencia y ahí es donde convierto lo malo en positivo, diciendo, oye, pues esto lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, lo tengo que conseguir, y no me dejarán mentir mis jefes y compañeros, ¿no? Como por ejemplo, lo voy a mencionar a Manuel, a Juanma y a Ricardo, el último local, aquí mexicano, donde, bueno, pues entre los cuatro, pues logramos que finalmente la situación se diera y, como digo, y aquí estamos. Así que, bueno, pues eso es un poco el contexto completo de todo lo que se dio. Lo malo, pues el ver que no puedes venir, pero la persistencia y el cómo no, el ser muy insistente hace que finalmente se den las cosas, ¿no? Fíjate, permitidme hacer un ejemplo, y es que hace bien poquito, aunque lo utilizo mucho en las capacitaciones que hago, yo de capacitaciones a equipos comerciales, pongo siempre un ejemplo que me gusta mucho, y es que le escuché hace no demasiado a un exjugador de baloncesto, de básquetbol en España, que se llama Curro Ábalos. Este exjugador era jugador del Fútbol Club Barcelona, de la sección de baloncesto, y le preguntaba a su compañero de selección del Real Madrid, a José Lasa, oye, ¿cómo le hago para parar a tu compañero, a Dražen Petrovic, un jugador croata, ¿no? Y le decía, dice, no lo vas a conseguir nunca. Dice, oye, pero
dame un truco. Dice, no, no, no lo vas a conseguir. Dice, ¿por qué? Dice, porque él entrena más que nadie. Dice, oye, yo también. Dice, no, espérate. Tú entrenarás mucho, pero es que aquel entrena mucho más. La diferencia entre tú y yo y aquel es que aquel es un fanático y tú y yo somos simples profesionales. Profesionales a fin de cuentas, pero es que el aquel es un fanático. Y este tiene un objetivo, es ser el mejor, el mejor. Y si quieres ser el mejor, no te queda otra más que de darle dedicación y dedicación y dedicación. Y comentaba que mientras que todos llegaban a la ciudad deportiva del Real Madrid a las 10 de la mañana, él ya estaba desde las 9. Y cuando todos se iban, ¿qué te digo yo? A las 6 de la tarde a casa, pues él se iba a las 7, ¿no? Y una hora antes y una hora después, él lo que hacía eran tiros libres, tiros libres, tiros libres, intentando conseguir meter 100. Y si en el 99 fallaba el último, repetía de nuevo hasta meter otra vez los 100 para irse a casa. Y esa era su dinámica. Entonces, yo me sentí muy reflejado con eso porque yo entiendo que la vida va de eso. Evidentemente, también pienso que el fanatismo es fanatismo y, como no, hay que agarrarlo con el debido cuidado, ¿no? Porque cuando eres fanático de algo, también te dejas por el camino cosas importantes, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado también con lo que te dejas, porque importante es todo. Lo único que, eso sí, hay que darle la debida importancia a cada cosa. Súper bien, Eduardo, excelente. Oye, en este camino que tú nos acabas de platicar y compartir, Ujú, pues me imagino yo que has desarrollado muchísimas situaciones, ahora sí que, pues de hábitos, ahora sí costumbres o cosas nuevas, ¿no? Que nos puedas compartir por ahí. ujú. Hábitos y cosas nuevas. ¿Dónde? Por ejemplo, aquí en México, ¿te refieres? Sí, así es. Algunas Uf. que te han funcionado que dices tú, bueno, yo antes hacía algo, tenía cierta metodología, tenía ciertos hábitos o costumbres y pues ahora al momento de venirnos para acá, para México, digo, pues hay ese choque o ese cambio, ¿no? En ti. A ver, muy buena pregunta, difícil de contestar porque, bueno, porque aquí podemos meter tanto el ámbito personal como el ámbito profesional, ¿no? Sí. Pero sí te digo una cosa muy interesante y es que yo lo escucho de algunos colegas que vienen de España, bueno, más que colegas, gente afín a mí por la situación parecida a la que yo vivo, donde algunos que, bueno, pues no se han hecho al país. Y claro, me cuentan sus motivos de por qué no se han hecho. Y los principales son que si tú te abstraes un poco de todo lo que te cuentan y al final terminas por entender cuáles son los motivos, es porque creo que aquí en México quieren vivir la misma vida que tienen en España. La misma, clavada, exacta. Y yo creo que eso es un error, pero tampoco soy el que tiene la verdad exacta. Entonces, cuando te empiezan a contar cómo entienden que ha de ser su vida aquí, en México, pues yo ahí es cuando pienso que no están en lo cierto. No están en lo cierto si quieren vivir felices en México. Es difícil identificar qué cosas son esas, ¿no? Es muy difícil. Simplemente las vas llevando, las vas haciendo y las vas teniendo, ¿no? Y Mm. personalmente, bueno, pues entiendo que es un país, como digo, diferente. Lo es este, lo es Estados Unidos, lo es Canadá, lo es Francia, lo es Inglaterra, lo es España, lo es cualquiera, ¿no? Y te tienes que acomodar a su clima, a sus gentes, a sus costumbres, a su gastronomía, te tienes que acomodar a todo, porque si tú quieres venir imponiendo no solamente tus ideas, sino tu forma de ser a lo bestia, pues creo que al final cometerás un grandísimo error. Entonces, ahora, ¿en qué he cambiado yo? Pues quizá no he cambiado tanto, pero sí me he amoldado un poco a la situación, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, y yo es que cuando vine aquí en el año 2012, hace ya 12 años, yo recuerdo que cuando iba a una cafetería, pues yo notaba la súper amabilidad, perdón, del mesero. Eso es una cuestión que ya vosotros como mexicanos conocéis, ¿no? Los meseros en México son extraordinarios. Pero en el año 2012 yo no lo entendía como extraordinario, sino que lo entendía como muy insistente, como servicial de más, ¿vale? Y yo decía, no sé, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Que quisiera un café con leche, lo que podríamos llamar en México un latte, ¿no? Y cómo lo quiere y de qué manera, y en vaso grande, pequeño, mediano, con esplenda, sin esplenda, azúcar, no azúcar. Me hacía mil preguntas y todo por una cuestión de servicio, ¿no? Y yo decía, si yo lo que quiero es un café con leche y ya está, punto. Entonces, claro, yo venía acelerado, siendo que hoy día no dejo de serlo, también lo reconozco, pero venía muy acelerado y decía, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Y el tiempo, pues quizá me ha ido amoldando, fíjate, de tal manera que ahora cuando voy de vacaciones a mi país, pues me encuentro,
mi realidad de cómo era allí, ¿no? Y pedir un café con leche, a lo mejor hoy yo soy muy mexicano a la hora de pedirlo y me encuentro al mesero español, pues instándome a pedir las cosas con prisa. Y ya es un choque que dices, uff, qué cosa más extraña, ¿no? Pues quizá pueda servir este ejemplo, ¿no? Para ejemplificar, ¿no? Pues esas diferencias, ¿no? El cómo te tienes que amoldar y no venir aquí, oiga, quiero un café con leche, punto. Y en España te dirían, toma, aquí lo tienes. Oye, y tan amigos, ¿eh? Y tan amigos, no hay ningún problema. Evidentemente, exagerado, ¿no? Pero aquí no puedes hacer eso, sino que tienes que tener una cierta paciencia porque también entiendes que al otro lado hay alguien que te quiere, pues, servir tu café, pues, de la mejor de las maneras, ¿no? Que te vende una experiencia, ¿no? Casi sí. Totalmente. Casi sí. Oye, Edu, ¿y en los equipos de trabajo? Dime. ¿Cómo has vivido ese cambio de cultura, esos hábitos diferentes? Porque digo, ahora sí que ya si nos vamos ya a la parte laboral, en la parte de los equipos, de ya la parte profesional, yo creo que ahí también hay una diferencia, pues notable, ¿no? El mexicano es, híjole, pues es diferente. Sí. A ver, es diferente, pero yo te puedo garantizar que me he encontrado en México a muy buenos profesionales. Muy buenos profesionales. O sea, y permitidme un comentario que quizá puede ser un poco crítico, pero porque también me veo un poco parecido, ¿no? En México, ¿no? Fíjate que el mexicano promedio, al menos con los que yo trabajo, son extraordinariamente buenos. No sé si lo saben, pero no se expresan como si lo supieran. Y en España pasa algo parecido, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, esto te puede ocurrir en España, donde yo creo que los profesionales españoles son, en términos generales, también son muy potentes, ¿no? Pero cuando se juntan en una mesa redonda donde hay extranjeros de diferentes ubicaciones, llámalo ingleses, alemanes, franceses, italianos, bueno, pues portugueses, quien sea, bueno, pues seguro que todo el mundo tiene algo que decir. Pero el último o de los últimos que levantan la mano son los españoles. A lo mejor por miedo a meter la pata o por decir algo inadecuado o qué sé yo, ¿no? Insisto, si algún español me escucha, por favor, que no me lo tome mal, porque probablemente lo quiera entender lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la base de todo esto es que efectivamente es un gran profesional. Otra cosa es que se adelante a dar un punto con respecto a otros por el miedo también muchas veces a meter la pata. Y yo creo que al final, bueno, pues seguro que tiene algo muy importante que decir, o muy bueno que decir, o muy bueno que aportar, pero solamente por ese miedo es una pena que a veces no levantemos la mano como se debe. Y no digo que haya que hacerlo el primero, pero ¿por qué no el segundo? Pero desde luego lo que no creo que ha de ser siempre es el último. Y en México pasa algo parecido, o al menos es lo que yo percibo, ¿no? Que me siento muy identificado con el mexicano, justamente por ese tipo de detalles, no sé si por una cuestión latina o no sé cómo decirlo, pero es verdad que lo veo de manera también muy regular, ¿no? Y en México, como os digo, creo que hay gente brutal. Yo tengo un equipo que creo que es brutal, que lo hacen de maravilla. No cabe duda que también cometen errores, pues como los cometo yo, pero bueno, dentro de mi función es tal como no orientarlos, bueno, pues para que de una manera u otra pues nos cohesionemos mucho, ¿no? Y fíjate, el otro día me decía una de mis compañeras que le gusta trabajar con europeos porque, bueno, porque tenemos otro punto de vista. Cosa que cuando me llaman europeo como que me choca, ¿no? Sí, soy europeo, pero a veces como estamos en la cola, geográficamente hablando de Europa, pues a veces como que me chirría, ¿no? Y dice, no, es que tú eres europeo. Digo, ah, pues es verdad, se me había olvidado. Pero sí que percibo eso, ¿no? Es diferente, pero no cabe duda que, bueno, pues con la debida ayuda y con la debida colaboración, pues evidentemente, bueno, pues puedes conseguir los objetivos propuestos, ¿no? Y así los estamos consiguiendo. Muchas gracias, Edu, muchas gracias. El camino no ha sido pura felicidad, pero tú lo proyectas como si fuera pura felicidad y eso es muy bueno, porque quien ha tenido o quien trabaja contigo lo ve en el día a día, el estar siempre buscando cómo hacer mejor las cosas. Y entrando un poquito de lleno a lo que actualmente estás haciendo, me gustaría que nos platicaras cuál es o qué razón te llevó de la tecnología, el paso por el turismo, a hoy dedicarte a algo que si bien es cierto es pues muy actual, y ahorita entramos en el detalle, pero ¿qué no te gustó del turismo o cómo estás aplicando tus conocimientos tecnológicos a lo que hoy día platicábamos, es Optima Market System? Si quisieras empezar por qué te llevó a tomar esa decisión y luego ya entramos de lleno en qué haces actualmente para que la empresa funcione
y bueno, podamos entender un poquito, porque muchos de los que estamos lejos de la industria automotriz, de lo que es la inteligencia artificial aplicada a modelos comerciales, pero tú lo ves en el día a día, que pudiera parecer común, pero tenemos una audiencia que, pues de pronto son de recursos humanos, hay gente que vende pollos, hay gente que nos comentaba la otra vez una señora, yo mientras estoy haciendo la limpieza de la casa pongo el podcast y eso para nosotros nos honra. En palabras muy sencillas, Edu, si pudieras platicarnos primero qué te llevó a donde ahora estás y qué estás haciendo actualmente. Bueno, fíjate que yo entro en Optima Marketing Systems a principios del año 2013, en un momento donde realmente me vino muy bien, he de decirlo, ¿no? Cualquiera puede decir, no, me vino bien cuando me contrató cualquier compañía, ¿no? Pero no es cierto que me vino muy bien porque, bueno, yo venía de una situación personal un poco fea, tuve el fallecimiento de mi padre unos meses atrás y eso, bueno, pues aunque es un hecho que a cualquiera le puede tocar, a mí personalmente bastante porque yo a mi padre lo tenía un grandísimo aprecio, ¿no? Como un buen amigo, ¿no? Entonces fueron momentos un poco complicados, pero, bueno, pues tuve la gran fortuna de que, en este caso, Optima Marketing Systems llamara a mi puerta por el famoso LinkedIn, que también ayuda mucho. Fíjate en aquellos días, ¿no? Hace ya 12 años de esto. Y bueno, pues se dieron las cosas y fíjate que yo en aquellos momentos yo entraba en lo que era una startup. Una startup que tenía prácticamente 3 años de vida y si mal no recuerdo yo era el empleado número 4 o el empleado número 5 aproximadamente de aquellos días, ¿no? De aquellos a hoy, donde hoy trabajamos en, no sé si ya son 9 países, después de todo ese bagaje, bueno, pues te puedes imaginar la cantidad de cosas que han pasado durante estos tiempos, ¿no? Y fíjate que yo entro en una compañía que tiene la pretensión de dar una solución al ámbito de la posventa en el mercado automotriz, ¿no? En el rubro automotriz. Bueno, pues eso se empieza a desarrollar, empieza a funcionar, no cabe duda, ¿no? Pero hay una parte en el camino donde decimos, oye, la posventa está bien, pero lo que realmente da ingresos fuertes es el mundo de la venta, ¿no? Llevado al mundo terrenal. Cuando a alguien le da por abrir un concesionario de coches, pues lo abre para venderlos. Y luego, si eso, bueno, ya se va al área de servicio, ¿no? Que es un área súper importante, que es la que sustenta todo el negocio en términos comunes, pero lo que realmente a todo el mundo le impacta y le llena es la venta como tal. Bueno, pues a partir de ahí, en el año 2014 aproximadamente, un año y pico, casi 2 años más tarde, de mi incorporación a la compañía, bueno, pues empezamos a desarrollar el proyecto Special Days, que es el que veis aquí. Es un proyecto que como tal tiene, fíjate, un enfoque muy particular, que es vender en 2 o 3 días, en función de diferentes parámetros, lo mismo que se vende en todo un mes o que por lo menos te ayude a alcanzar esas cotas, ¿no? Y es interesante porque cuando nace ese proyecto, nosotros desde dentro lo vemos como efectivamente una herramienta que sirve para vender y vender y vender y vender y para dar una solución a una industria que necesita de vender, de vender, de vender, porque bien sabéis, sobre todo tú, ¿verdad, Uriel, que trabajas o has trabajado en esta industria de manera muy regular? El día 31 puedes ser Dios, pero el día 1 eres otra vez terrenal. O sea, y eso es un círculo, no sé si vicioso o virtuoso, pero la realidad es esa. Bueno, total, que nacemos con ese, o continuamos, perdón, con ese ánimo y con esas ganas, y nosotros como empresa vamos creciendo con la industria y vamos entendiendo ese proyecto a la vez que lo va entendiendo la industria. Bueno, pues ya como digo, una vez que venimos aquí a México a desarrollar este proyecto, porque hace sentido traerlo a México, ya venimos con un doble enfoque. El enfoque inicial del que he hablado, por supuesto, el de vamos a hacer porque se vendan coches en la industria, pero también una cosa que vimos por el camino, pero que no estábamos, digamos, promulgando entre nuestros clientes quizá en España, y era el hecho de que independientemente de que puedas vender, también te va a ayudar a crear un método, ¿no? Siempre digo que, bueno, pues lo que suele pasar en cualquier agencia automotriz y probablemente más de un negocio, más de este negocio, que es que cuando llega el área de marketing, bueno, pues desarrolla sus campañas y a partir de desarrollar una campaña terminada aparece un lead o X leads. Eso cae a manos de un vendedor y el vendedor, bueno, pues hace lo que tiene que hacer, que es llamar al cliente. Si no le responde, bueno, le manda un WhatsApp y a partir de ahí, si no le responde tampoco al WhatsApp, bueno, pues de una manera u otra, bueno, pues se queda un poco a un ladito y se dedica a otras cosas también importantes, pero quizá ese ya está ahí. Y sin embargo, no hay una insistencia en hacer porque el cliente venga a visitarte, que es para lo que inicialmente, bueno, pues te ha pedido información, ¿no?
Bueno, pues independientemente de vender, lo que hemos hecho con este proyecto es, no sé si convencer o ayudar a convencer a la industria que esas prácticas, pues, que son incompletas, hay que terminar de desarrollarlas, porque al final, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, en la montaña vaya Mahoma. Y tienes que ser súper, 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 súper insistente si es que quieres al final lograr un fin. Y eso lo aplico yo en mi vida personal. Estoy aquí por insistencia y por persistencia. Entonces, mi ejemplo quizá puede servir a otros, no lo sé, para que entendamos que sin insistencia y sin persistencia las cosas no se consiguen, ¿no? Y hay veces que le digo a mi hijo, o me dice él, papá, tengo hambre. Y no hablo del desayuno, no hablo de la comida, no hablo de la cena, hablo de a lo mejor de la merienda, ¿no? Y a mi hijo ya tiene una edad. Dice, tengo hambre. Digo, pues levanta las manos a ver si cae comida. Y me dice, no te entiendo. Digo, sí, sí, levanta las manos a ver si cae comida. Digo, ¿qué? ¿Cae? Y me dice, pues no, no cae nada. Digo, bueno, pues ahí tienes una nevera, un refri, tienes un armario, donde tienes ahí unas galletitas, si quieres, y ya, bueno, pues aplacas tu hambre o aplacas tu sed si es que quieres tomar algo. Bueno, pues ahí lo tienes. O sea, papá está para ayudarte, vaya por delante. Pero papá no está para darte el pez. Papá está para darte la caña y que tú, evidentemente, con las herramientas que yo te estoy dando, pues hagas lo posible por conseguir ese pez. Pero bueno, como digo, al final, tanto en esta industria como en tantas, bueno, pues quizá pues ha habido una cierta costumbre a querer conseguir lo fácil y lo sencillo. Y eso, pues yo personalmente, por mi bagaje personal y profesional, si algo me ha enseñado la vida es que eso no es así. La herramienta está bien, pero tienes que esforzarte para conseguir el pez. Bien. Oye, pues entonces, el aplicarlo en el día a día en la empresa, pero además llevarlo a la familia, habla de una integridad y es algo que realmente se aprende porque probablemente no de manera puntual, porque sí hay muchas veces donde cuando es un curso o es un taller, y esto más que todo es una charla, pues a veces dicen, número uno, número dos. Aquí yo creo que, y te agradezco, bueno, más bien quito el yo creo, estoy seguro que a la gente le va a hacer mucho eco lo que nos estás platicando, porque lo haces en el trabajo, lo haces con tus equipos, lo haces en esas capacitaciones, pero además lo llevas a tu casa, al día a día con la gente que más queremos, que finalmente son nuestros hijos, nuestra esposa, y eso habla muy bien de ti. El hecho de estar trabajando en México, en Chile, incluso dentro del mismo México, porque pues nos tocó compartir ese punto donde no es lo mismo trabajar en Monterrey, en La Paz, en Guadalajara. ¿Qué es a tu punto de vista y algo que tú consideres que te ha funcionado el poder lidiar con equipos de trabajo? Porque hablo de manera personal, es bien difícil. A mí que también me tocaba capacitar en Tijuana, haz de cuenta, lunes en Tijuana y luego vuélate para Mérida y luego regrésate a Guadalajara y de pronto incluso las palabras, ¿no? El cómo los modismos que se dicen. ¿Qué pudieras tú decirnos o cuál sería esa receta que Edu Sánchez tiene para ser un camaleón? Porque para mí eres eso, o sea, te paras en Tepic y así, te paras en Ciudad de México y así, y de pronto te adaptas a que el acento, ¿no? Del norteño o el acento de la Ciudad de México, era algo que platicamos a menudo tú y yo, pero ¿qué te ha funcionado? O sea, porque es difícil, no es fácil, no es fácil y tú con una sonrisa, con foros duros, porque me tocó ver, los sacabas adelante. ¿Qué pudieras darnos como tip, darnos como recomendación para que la gente que también viaja o la gente que está haciendo algo similar le pudiera funcionar? ¿A ti qué te funcionó? Mira, fíjate que siempre digo que la clave del éxito, si es que puede ser esta, entre tantas que hay, es que con quien estés, intenta caerle bien. Intenta caerle bien, que no es fácil. Pero también digo que no tienes que caerle bien a todo el mundo. Yo, no sé, pues a lo mejor por mi forma de ser, quizá, pues no tengo tantos problemas, pero no cabe duda que siempre hay alguno o algunos con los que no enganchas o no haces clic. Y esto es una cuestión que es así. Y un mensaje que también transmito es que no pretendas caerle bien a todo el mundo porque no lo vas a conseguir. En el mundo de la venta, que a fin de cuentas creo que lo es todo en el día a día, tú vendes continuamente cosas. Si no es un coche, vendes una pantalla, vendes un curso, te vendes a ti mismo. El día a día es eso, ¿no? Incluso también digo que el dar la mano a alguien es marketing. Todo es marketing en la vida, ¿no? Si das la mano pues de manera muy flojita, pues uf, no, como que no. Pero si la das con cierta firmeza, pero sin hacer daño, pues dirá, pues mira, es un tipo firme, ¿no? Entonces creo que la clave de todo esto es caer bien a todo el mundo. Pero
para caer bien, creo que lo primero que tienes que hacer es escuchar, ¿no? Y escuchar al contrario, que le entiendas, que percibas si va para la izquierda, si va para la derecha, si va para el centro, y a partir de ahí, bueno, pues rodearlo para poder llegar un poco a su fin. Y fíjate, si hay un día en el que yo me di cuenta de eso, fue hace exactamente 12 años, o lo tengo muy presente, en un concesionario en Valencia, donde lamentablemente, bueno, pues nuestros amigos y compatriotas de Valencia pues han tenido una situación muy feita que seguro que habéis oído escuchar, ¿no? Donde yo recuerdo que había un tipo en ese concesionario que era ya un tipo ya, pues ya estaba grande, ¿no? Como decís en México, ya era un tipo ya mayor. Típico individuo que ya, bueno, pues tenía una grandísima experiencia haciendo lo que hacía y donde evidentemente yo no le iba a cambiar su forma de ser ni su forma de pensar. Entonces dije yo, voy a escucharlo, voy a entenderle y a partir de ahí, con mi pobre conocimiento comparado con el suyo, voy a intentar entrarlo. Y fíjate que de ser una persona totalmente ruda, súper ruda, que yo lo notaba muy directo conmigo, a ser el cuate para toda la vida. ¿Pero por qué? Porque yo ahí entendí que primero a las personas mayores y con experiencia hay que tener evidentemente un respeto, porque seguro que tienen algo más experiencia que tú como por lo menos dar una opinión, ¿no? Luego, evidentemente, si claramente pues, difiere mucho de la tuya y no vas a poder convencerlo, si es que tu necesidad, al menos en este punto, es convencerlo, bueno, pues olvídalo, pero bueno, pues yo denoté que ese era el punto y dije, esto me ha servido para siempre. Y desde luego, lo que he ido haciendo durante los últimos tiempos es ver efectivamente el vini, vidi, vinci famoso que decían los romanos, para entender, bueno, pues que si tú quieres llegar a un fin, como no, tienes que llegar, ver y luego, pues como dice aquel, vencer si todo va bien. Pero sobre todo la clave para mí es escuchar y, como no, caerles bien, porque es lo único que te va a hacer llegar a su corazón. Claro. Muy interesante, Eduardo. Muchísimas gracias por compartirnos. Oye, Eduardo, y ahora sí que, ¿qué planes tienes? ¿Hacia dónde va Eduardo? ¿Qué expectativas? Ahora sí que, como decimos acá los mexicanos y los regios, ¿hacia dónde le tira Eduardo ahorita en estos momentos? Pues mira, muy buena pregunta. La verdad que decir carpe diem está muy bien, pero Mm. tampoco es tan fácil, ¿no? Tampoco es tan fácil, sobre todo cuando ya tienes una familia, cuando tienes ya una cierta edad, porque yo siempre digo que 42 años ya empiezan a ser años. Es decir, joven, 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 alguno dirá, joder, comparado conmigo que tengo 60, pues sí eres muy joven. Pero yo digo que ya con 42 años puede ser jovial, pero joven, 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 quizá ya no tanto. Y por tanto, el ver ese carpe diem, pues es complicado. Por tanto, una persona como yo, ya la edad que tengo, la cual me quedan muchos años por delante, ¿no? Y que así sea, pues sí que ya empiezo a mirar un poco, pues no solamente mi presente, sino también mi futuro. Y con franqueza os digo, y creo que lo mencioné antes, que de un modo u otro, pues me gustaría estar en México mucho tiempo, ¿no? Crecer yo, no cabe duda, ¿no? Con respecto al proyecto que traemos en México y, como no, por supuesto, también ver crecer a mi familia, tanto a mi esposa como a mis hijos, tanto a título particular como a título académico, ¿no? En el caso de ellos, ¿no? Bueno, pues ese es el objetivo que yo busco, quedarme aquí mucho tiempo porque, como decía al principio, México es un país que está cargado de bondades y los tiene en cualquier esquina. Eso sí, hay que buscarlos y hay que tener la mente abierta para poder encontrarlos, ¿no? Porque si vas con la mente cerrada, evidentemente no vas a encontrar nada. Claro, efectivamente. Y por ejemplo, bueno, eso es en la parte profesional y en la parte familiar, personal, que dices tú, a lo mejor, no sé, el día de mañana, pues ya te jubilas. Digo, hablabas ahorita del tema de la edad. Yo considero que todos tenemos 20 siempre. Todos tenemos 20 siempre porque al final de cuentas, ahora sí que, eh, pues ahora sí que no sé cómo explicarlo, pero la juventud no pasa por uno adentro, ¿no? Y la seguimos disfrutando todo al día a día y mientras más disfrutemos, más nos divertimos. Entonces, ahora sí que la edad es un número y listo, ¿no? ¿Qué se viene para Eduardo más adelante? Bueno, sí, es lo que te digo, o sea, es una respuesta difícil de dar, pero no cabe duda que al final, bueno, pues a mí me gustaría seguir, como te digo,
creciendo en el ámbito personal, pues en este país, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por muchos motivos. Como te decía, sobre todo por el ámbito familiar, porque no solamente crezco yo, sino que crecen todos los Claro. que están a mi alrededor. Es más, si mi ámbito personal no estuviera cómodo, pues yo no tendría otra más que hacer las maletas y volverme de vuelta a mi país o no, o irnos a otro sitio, pero desde luego aquí no. Pero como afortunadamente las cosas se están dando para bien, pues no puedo decir otra más que estar contento porque veo que las cosas están funcionando en el ámbito personal, ¿no? De hecho, decir que mi hijo mayor no, pero mi hija pequeñita, que sí que es pequeñita, pues sí que la verdad es que ya está muy mexicanizada, ¿no? De hecho, yo me río porque hay veces que nos habla de usted en casa, que es diferente a cómo se hace en España, ¿no? Cómo se habla, ¿no? Entonces, eso, lejos de preocuparme, todo lo contrario, sino que me gusta porque entiendo que les estoy dando o les estoy ayudando, ¿no? A tener pues una experiencia internacional que el día de mañana pues, va a ser muy positivo para ellos. Entonces, bueno, pues, ¿qué es lo que busco yo en mí? ¿Qué es lo que busco de nosotros? Pues, evidentemente, pues, como te decía, crecer, ¿no? Y es como te digo, es difícil dar una respuesta muy concreta, pero no cabe duda que al final, bueno, pues, si todo puede ser aquí, pues, oye, pues genial. Buenísimo, Edu. La verdad es que en una plática bastante informal nos has dado un conocimiento y nos has compartido situaciones que estoy seguro le van a funcionar a mucha gente. Y ahora poniéndonos o subiéndole un poquito la rayita en el tema, porque como te decía, el podcast va dirigido a una comunidad que pues, realmente pues buscamos que sea para toda la gente sin importar títulos, pero en el caso muy particular tuyo, estás dirigiendo la operación de una empresa que pues ya podemos decir que es transnacional. Yo sí lo voy a decir porque tuve el honor de participar con presencia obviamente naciendo en España, Italia, Portugal, Francia. Entonces, ahora ya el entrar a Chile, el asentarse en México, tenemos también o al menos eso nos dicen los datos de nuestro canal y también en el tema de Spotify nos están diciendo que tenemos una gran comunidad de gente también que está dirigiendo empresas, aseguradoras, armadoras automotrices. De hecho, también tenemos algunos fans. Saludos ahora que lo vean. Tú diriges un equipo de trabajo. ¿Cuál podrías decir, Eduardo, que son los principales retos en una industria donde todo el tiempo, como bien decías, se están presentando problemas? Pero ¿cuál podrías, si fuera solo uno, el principal problema al que se enfrenta la industria automotriz en la que tú finalmente haces sinergia, además de lo inmobiliario que ya platicabas? Pero además de eso, tú como director de operaciones, ¿qué decisiones tomas en el día a día para que esos problemas o ese problema pueda hacerse chiquito y sigan llenándose de metas cumplidas? Porque hablabas de metas, hablabas de objetivos, hablabas de cuotas. Y yo creo que los directores comerciales, los CEOs, cualquier persona que ya le toca tomar decisiones de estrategia, tomar decisiones que a veces son duras, pues seguramente algo que a ti te ha funcionado les puede funcionar, seguramente algo que tú nos puedas compartir de cómo has tenido que tomar decisiones sea de gran provecho para ellos. Y bueno, agradecerte el que puedas compartirnos qué es para ti ese gran problema, cómo lidias con él y qué pudieras compartirnos que te ha funcionado. Bueno, mira, yo siempre digo una cosa. Cuando tú te vas a enfrentar ante una situación, a que sea, hay cosas que dependen de ti y hay cosas que no dependen de ti. Un ejemplo muy sencillo y muy tonto y muy gráfico, ¿no? Yo el otro día, perdón, hablaba con un cliente nuestro, el cual, bueno, pues me preguntaba algo similar a lo que tú me estás preguntando en este momento, ¿cómo le hacemos para pues, conseguir la cota que estábamos buscando? Y bueno, pues es muy humano el siempre escudarnos en problemas que muchas veces no tienes tú, pero parece que los quieres atraer para que de esa manera justifiquen el no poder haberlo alcanzado, ¿no? Y yo siempre digo una cosa, digo, no lo hagas por tu jefe, no lo hagas por tu trabajo como tal, sino que búscate un fin un poquito más metafísico. Al final, ¿por qué venimos a trabajar? Por ganar dinero, por vender. No, 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 no. Venimos a trabajar para ser felices. Y entre tanto, hay una serie de herramientas, perdón, o una serie de medios perdón, que te van a permitir alcanzar esa felicidad, que ese es el fin último. Yo siempre digo, cuando te levantas por la mañana, ¿qué dices? Quiero ganar dinero, quiero ganar dinero. No, 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 no. Ese no es el fin. El levantarte por la mañana, tienes que intentar, en la medida que puedas, y demagogia aparte, hacer todo lo posible por alcanzar, como decía, esa felicidad. Y fíjate que yo hablando con este hombre, yo le decía, digo, mira, aquí hay dos cosas.
La primera, que es que a lo mejor la semana que viene, el día que celebremos el evento que estamos celebrando, que estamos preparando entre todos para que al final se vendan muchos coches, bueno, pues a lo mejor, oye, lamento decir que, chico, a lo mejor viene un temblor, porque estamos en una zona que es pues sensible a los sismos, ¿no? A lo mejor en el norte del país quizá no tanto, pero en esta zona en la que estamos, pues quizá sí. Y le decía, digo, pero es una cosa que no podemos controlar. Entonces, tú haz lo que tengas que hacer sobre lo que tú sí puedes controlar. Y yo, por ejemplo, le digo muchas veces a los equipos de ventas, digo, al cliente no le vas a cambiar, pero tú eres el único que en tal caso tendría que camaleonizarse para llegar a ese cliente, ¿no? Ejemplos muy gráficos o muy tontos. Si mañana entra por la puerta pues un aficionado de Chivas que viene vestido de Chivas desde aquí hasta el suelo y tú eres súper aficionado del América, pues yo te digo una cosa, o no te gusta el fútbol cuando hables con él, o si te gusta mucho el fútbol y eres muy americanista, vale la pena que toques el tema con cuidadito y sin hacer pues grandes alardes de lo que a ti te gusta, porque a fin de cuentas tú estás un peldaño por debajo de esa persona, porque él es el que toma la decisión final. Entonces, esto es como cuando hay un tren que tú quieres que gire hacia un lado. Y si recordáis, antiguamente los trenes giraban porque había un cambio de aguja. Ese cambio de aguja se daba porque tú apretabas una palanquita y tirabas fuerte para que así fuese. Y es un ejemplo muy gráfico y que me gusta mucho ejemplificar, primero porque tienes que tener el ánimo de poder querer que eso gire. Y si tienes ese ánimo, puedes ir a la palanca. Vas a la palanca y luego tienes que tirar muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Hoy a lo mejor a golpe de clic cambia las agujas y se cambia la vía. Pero lo que era antiguamente era con mucha fuerza. Pues ese eres tú, si quieres que al final las cosas sucedan. Porque, insisto, no le vas a cambiar para que vaya en el otro sentido, pero sí a lo mejor virar un poquito. Y eres tú el que lo ha conseguido. ¿Cómo lo has conseguido? Como decíamos antes, cayéndole bien y haciendo todo aquello que pueda hacerle clic. Entonces, el reto mayor que yo me encuentro en mi día a día es hacer que la gente que me rodea, sean clientes o sean colaboradores o compañeros, entiendan, como no, que al final somos grandes agentes que permiten que otras personas tomen decisiones, ¿no? Es una industria muy competitiva, la cual, como bien sabéis, han venido en los últimos 2, 3, 4, 5 años muchísimas marcas del extranjero que han querido venir aquí a tener su trozo de pastel y si tú quieres mantener el tuyo, por lo menos no perderlo, pues no te queda otra más que hacerlo bien, hacerlo muy bien. Y todo pues empieza pues con buenos procesos, con buenas dinámicas y no dejándote llevar por la ola que nos está arrastrando, ¿no? Súper interesante y bien importante lo que acabas de decir. Oye, Edu, pues se nos termina el tiempo, de esta charla como tal. Nos encantaría ahora sí que en un futuro hacer una segunda parte porque, Uriel, no me vas a dejar mentir que nos quedamos muy cortos por aquí en la parte de los tiempos. Pero para cerrar la parte del podcast, Edu, si tuvieras que mandar un mensaje a la gente, ahora sí que a las personas que nos están viendo, ¿qué sería lo que les dirías? Ya sea en la parte profesional, en la parte personal, que ellos puedan aprender. Wow, a ver, yo siempre digo que no soy quien para dar consejos. Sí digo que haz lo que realmente te apetezca, sin hacer daño a nadie, pero sobre todo si quieres fortalecer tu día a día, si quieres fortalecer tu persona, si quieres fortalecer tu ámbito personal, todo empieza por ti. Y por eso me gusta mucho, mucho, muchísimo, me encanta, ¿no? Con matices. Me gusta muchísimo el ejemplo de Petrovic, el cual, bueno, pues por cierto no lo he dicho, yo no soy aficionado del Real Madrid, soy aficionado del equipo de la otra, del otro bando, que soy del Atlético de Madrid, así que ya lo digo. Pero es cierto que, bueno, pues esa resiliencia y esas ganas por querer conseguir las cosas, pero con esfuerzo, al final las cosas las consigues, ¿no? Valga mi propio ejemplo, como digo, yo en el año 2021 me eché a llorar, literal, mi esposa consolándome, bueno, ya vendrán las cosas y tal. Y, pero vete tú a saber esto cuando va a escampar, como decía antes, ¿no? Y era pues un sentimiento pues pues en aquel momento de desasosiego fuerte, ¿no? Ya lo tenía en la mano y de repente me la han quitado y ahora vete tú a saber. No te preocupes el día de mañana, yo, pero el día de mañana tú vete tú a saber dónde estaremos o no sé qué. Bueno, pues decidimos en aquellos días darle mucho enfoque, mucha fuerza
persistencia y, como no, pues como veis, aquí estoy 2 años más tarde, conseguí lo que yo en su momento quería. Así que mi mensaje último es: esfuérzate porque no te queda otra. Muchas gracias, Edu. La verdad es que no nos daría otra hora para continuar platicando porque hay muchas cosas que se quedan ahí en el tintero, como dice Laura. Ojalá que podamos tener una parte 2 o en uno de esos viajes, si andas por Monterrey, tenerte en el estudio sería maravilloso. Te Bueno, agradezco mucho el tiempo. Sé que era complicado, buscamos la manera de hacerlo. Yo también soy persistente y bueno, aquí estoy tocando tu puerta. Gracias por el tiempo. Saludos a todos en Óptima. Y bueno, Laura, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias Edu, nuevamente Uriel por estar aquí y pues nos vemos en el siguiente episodio de Ya Llegué. Gracias a todos. Gracias, Edu. Bye. un placer. Adiós, hasta la próxima.